Había una vez una anciana que se llamaba Dolores, que tenía el peor carácter del mundo. Nadie se atrevía a acercarse a ella, porque siempre estaba maldiciendo y lamentándose de todo. Si se le acercaba una paloma, le intentaba dar con el bastón. Si se le acercaba una mariposa en primavera, ella empezaba a manotear histéricamente tratando de alejarla de su lado. Los días de viento no salía de casa para que la brisa no le moviera el pelo. Los días de sol no salía de casa para que los rayos del sol no le rozaran la piel. Rara vez se la veía por el barrio, solo cuando se cumplían unas condiciones atmosféricas concretas. El día tenía que estar nublado, sin viento, que no hiciera ni frío ni calor, que no lloviera, pero además no podía ser festivo, porque si los niños jugaban en la calle, sus gritos y sus canciones al jugar también le molestaban. Cuando Dolores salía alguna vez, siempre hacía el mismo recorrido. Iba al cementerio y ponía un ramo de cebollas frescas en un panteón. Nadie sabía para qué hacía eso. La gente normalmente lleva flores, pero ella llevaba cebollas recién cortadas y las dejaba allí sobre el enorme panteón de granito negro, atadas a una cruz con un lazo de terciopelo rojo. Dolores era un misterio para todos los vecinos, que ya no se atrevían a acercarse a ella por miedo a que les pegara con la garrota. Un día la señora Dolores estaba limpiando el panteón cuando se tropezó con una rama de hiedra y al caer al suelo se hizo mucho daño en una rodilla. Los médicos dijeron que hasta que se recuperara de la lesión no podía estar sola, ya que necesitaba ayuda para hacer prácticamente todo. Pero claro, ¿quién la iba a ayudar si a todo el que se acercaba le soltaba un improperio? Por suerte, el ayuntamiento le asignó a un voluntario para que la ayudara. Una persona iría todos los días a su casa hasta que se recuperase. El primer día que Ricardo tocó el timbre de su casa, se oyeron los gritos de la anciana por todo el barrio. ¡Fuera de aquí, lagartija!, le decía al pobre chico, que se tuvo que esconder detrás de un árbol cuando le lanzó un zapato por la ventana. Pero Ricardo era un joven muy testarudo y responsable, y aunque ella le gritaba todos los días, ni un solo día él faltó a su cita con la señora Dolores. Como no le dejaba entrar en casa, los primeros días se dedicó a sacar la basura que ella misma dejaba por la noche en la puerta de la casa. Después empezó a regarle las plantas, a cortar el césped que llevaba años descuidado y a poner bonito su jardín. También le limpió los cristales por fuera, porque tenían una capa de polvo tan enorme que era imposible que pudiera ver nada a través de las ventanas. Así pasaron los días, incluso semanas, y los vecinos le decían a Ricardo: «Muchacho, ¿tú no te das por vencido? ¿No ves que ella no te quiere aquí?» Ricardo sonreía y contestaba: «Esta es mi misión, nadie dijo que fuera fácil». Después de varias semanas, cuando la casa por fuera estaba impecable, un día Ricardo se fijó que Dolores por primera vez había dejado abierta una ventana. Solo era una rendija, lo justo para que entrara un poco el aire, pero eso ya era una gran novedad. Así que se le ocurrió sentarse junto a la rendija de la ventana y leer en alto su libro de aventuras. Al día siguiente, cuando Ricardo llegó, la rendija de la ventana estaba un poco más abierta. Así que volvió a leer en alto, disfrutando de las anécdotas, poniendo voces distintas, cantando y riéndose él solo. La gente que pasaba le miraba y comentaban: «Ese pobre chico se está volviendo loco». Pero a Ricardo le daba igual. Él sentía que a la señora Dolores le gustaban sus historias. Lo sabía porque hacía días que no le lanzaba ningún zapato. Estaba tan tranquila que llegó a pensar que le había pasado algo. Pero la basura seguía estando en la puerta todas las mañanas y la ventana cada día un poco más abierta, así que estaba claro que la señora Dolores estaba allí. Una mañana Ricardo, mientras leía un cuento, se quedó dormido entre las macetas y de pronto el bastón de la señora Dolores pegó un fuerte golpe en la ventana. Ricardo casi se cae del susto, pero mientras se recomponía se puso muy contento porque ese bastonazo en el cristal significaba que quería que siguiera leyendo. Ya no había duda. Estaba yendo por el buen camino. Ricardo quiso experimentar con otras cosas y al día siguiente trajo una pequeña radio que le prestó su abuelo y la puso junto a la ventana, que ya casi estaba abierta del todo. Durante un buen rato puso distintas músicas y algunas canciones las acompañaba cantando también él. Y entonces, a través de la ventana, de pronto apareció el bastón con una bolsa que colgaba de él. Ricardo se acercó con cuidado y cogió la bolsa. Dentro había un libro. No se lo podía creer. La señora Dolores le acababa de hacer un regalo. Se sintió tan feliz que una lágrima de emoción estuvo a punto de rodar por su mejilla. El miércoles de la cuarta semana,
Ricardo recibió una carta en la que le comunicaban que su trabajo con la señora Dolores acabaría en 7 días. Era extraño saber que pronto se acabaría y que ni siquiera había conseguido intercambiar una palabra con ella. Eso le ponía triste. Sabía que habían hecho grandes avances, pero todavía quedaba mucho por hacer. Cuando llegó a la casa aquel día decidió contárselo por la ventana. «Señora Dolores, ¿está ahí? Hoy, en lugar de leer un libro, tengo que leerle una carta». Ricardo le leyó la carta en la que le comunicaban que en 7 días ya no tendría que volver más. Un gran silencio se hizo cuando terminó de leer. Ricardo esperaba alguna reacción, aunque fuera un zapatazo. Pero nada, silencio y más silencio fue lo único que le devolvió. Se sintió un poco decepcionado, triste, porque él de alguna manera había llegado a cogerle cariño a la señora Dolores. Aunque fuera difícil de entender para los demás, él sabía que detrás de esa gruesa capa de amargura y mal carácter, debajo había una persona herida, una persona que sufría mucho, una persona sola. Siempre se acordaba de una vez que su profesora le había dicho: las personas que están llenas de dolor hacen cosas dolorosas. Las personas llenas de amor hacen cosas amorosas. Por eso mismo insistió: «Señora Dolores, que no sé si lo ha entendido, que me comunican que mi trabajo aquí ya se tiene que terminar. Si usted deseara algo antes de que deje de venir, solo tiene que pedirlo. Ya sabe que estoy aquí para ayudar». Durante un rato que a Ricardo le pareció muy largo, solo se escuchó un silencio al otro lado de la ventana. Pero de pronto empezó a escuchar como algo que se arrastraba por el interior de la casa. Y por primera vez en aquel mes, la puerta de la casa se abrió. Ricardo se quedó paralizado. Ya no sabía si salir corriendo por si le agredía con una sartén o acercarse a la puerta. Estaba realmente confuso. Entonces la señora Dolores salió arrastrando su pierna mala como pudo y empezó a caminar calle abajo con su bastón y un ramo de cebollas en la mano. Ricardo trató de hablar con ella. «Señora Dolores, igual es un poco pronto para caminar, ¿no le parece? Bueno, no sé, usted sabe mejor que nadie cómo se encuentra. Si quiere ir a algún sitio, puedo pedir un taxi». La anciana no contestaba, ni siquiera le miraba. Andaba decidida hacia el cementerio, como siempre, pero esta vez no se lamentaba de nada. No le gritaba a nadie, no hablaba sola, simplemente se dejaba acompañar por Ricardo, que la seguía por la calle como si hablara solo. Al llegar al cementerio, Dolores colocó su ramo de cebollas frescas en el panteón negro y se agachó. Ricardo respetó ese silencio, se quedó a su lado, simplemente cumpliendo su misión, que era que la anciana no estuviera sola. De pronto, cuando menos se lo esperaba, la anciana le habló. Solo dijo: «¿Te importa tirar las cebollas a aquella papelera?» «¿Ya no las quiere?» «Ya no las necesito». La señora Dolores estaba llorando. Varias lágrimas le caían por las mejillas y sorprendentemente ella sonreía. Era la primera vez que la veía sonreír y de pronto le pareció que ni siquiera era tan mayor. «¿Quieres saber por qué he traído un ramo de cebollas al cementerio durante años?» «¿Por qué, señora Dolores?» «Porque no conseguía llorar. Tenía tanto odio en mi corazón, tanto rencor, que había perdido la capacidad de sentir». Ricardo entonces lo comprendió todo. La señora Dolores se arrodillaba junto a las cebollas para que le hicieran llorar. Su alma se había vuelto de piedra. «Gracias, Ricardo, por devolverme la fe, por haberme recordado lo bonito que es escuchar la voz de la gente, por haberme recordado lo mucho que me gusta la música. Estaba enfadada con el mundo porque me quitó a lo que más quería, mi marido. Sentía tanto rencor que no podía permitirme disfrutar de nada. Odiaba a todo el mundo solo por sentir que tenían ganas de vivir. Ahora sé que todo eso no tiene sentido». Aquella mañana Ricardo y Dolores hablaron durante horas. Se dijeron todo lo que no se habían dicho durante un mes. Se abrazaron como si se conocieran de toda la vida. Rieron juntos, recordando la primera vez que le lanzó un zapato, y la última semana en la que Ricardo trabajó con ella se la pasaron organizando la casa por dentro, haciendo postres y charlando sin parar. Ricardo aprendió de aquella experiencia que la peor herida es el rencor, que la peor consecuencia es el odio y que el mejor remedio es el amor.